Om Namo Chandikaye. Saludos hoy miércoles. Este es un vivo improvisado para vos que has sido un estudiante de años, para vos que nos hemos conocido tal vez en una clase en mi estudio en Costa Rica hace muchos años, para vos que tal vez nos conocimos en algún taller en Argentina, en Perú, en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá, en Alemania, en España, en Italia, en Japón. Este es un video para vos. Y también te doy la bienvenida si no me has conocido personalmente. Pero quiero imaginarme que los que están en este vivo son aquellos que me han estado escribiendo, que me han estado mandando mensajes de apoyo, de cariño, que me han mostrado su amor en este año tan difícil, tan crudo después de la muerte de mi querido maestro. Quiero agradecerte por estar aquí, y hoy es un día muy muy especial. Es el día de celebración, es la victoria después de los 9 días de la lucha del Navaratri. Este es el día donde ya Durga le corta la cabeza al monstruo y la luz vence la oscuridad. Así que voy a ofrecer el espacio a Durga. Durga es la versión de la diosa que es la diosa feroz, no es la diosa más, digamos, como armoniosa como Lakshmi o más sabia como Saraswati, aunque ellas todas, eso es lo que te quiero decir. Durga es la que está montada en el tigre, la que no negocia con la ilusión, la que no tiene miedo, la que está llena de valor, de coraje, de intensidad. Y me encanta mi Durga. Cuando iba a estudiar a Mysore con mi maestro en India, había una montaña que se llama Chamundi, y muchas veces la subí a pie. Eran más de 1000 grados, decían que eran 1008 grados, y era una especie de peregrinaje, y estábamos caminando sobre el cuerpo de la diosa. Y la diosa es todo lo que en nuestra vida nos sostiene, todo. Es este cuerpo, es la mente, son las emociones, son nuestros deseos, son nuestros anhelos por la espiritualidad, que si probablemente estás aquí viendo este video es porque algo en vos vibra y anhela más que la repetición insulsa de la vida material. Hay algo en vos que tiene una chispa, que quiere, que necesita ese anhelo. Y ese fue el anhelo que me llevó a mí a India en el año 2002. Un anhelo por algo que yo no sabía qué era. Ven qué interesante. Y encontré algo que jamás me hubiera esperado, que fue mi querido maestro Sharat. Antes de empezar quisiera hacer un mantra a la diosa. Y te pido que cierres tus ojos. Este vivo probablemente lo va a ver mucha gente después de que lo grabe. Pero igual, si estás aquí en vivo, si estás diferido, cierra tus ojos, conéctate a ese poder, a esa fuerza de tu diosa interna. Om Chandikaye Namaha. Om Chandikaye Namaha. Om Chandikaye Namaha. Esa parte dentro tuyo que no negocia con la oscuridad. Y gracias por estar acá. Voy a hacer este vivo en español y luego voy a hacer uno en inglés. Como ya te dije, hoy es un día muy importante. Hoy terminan los 9 días de la diosa, de Navaratri, que es una celebración en India que es como el preámbulo al Diwali. Y a partir de hoy son 20 días. Y el Diwali es el festival de la luz. Digo yo que la fiesta más importante que celebramos en India. Y es un momento muy hermoso este mes, después de un año difícil personalmente para mí, porque perder a nuestro maestro es lo más difícil, creo yo. Después de perder a nuestros padres y a nuestros familiares, es una pérdida tan honda, y al mismo tiempo me ha dado tanto esta pérdida, este dolor tan profundo por su ausencia. Me ha ayudado a despertarme, me ha ayudado a entender que
que me faltaba visión. Y yo siempre pido por la visión que va más allá de las apariencias, que me permitan ver aquello que no se ve a simple vista. Y lo pido sobre todo para mí misma, para mi propia percepción, porque el yoga es un camino de introspección. Aunque ahora estemos conectándonos en diferentes partes del mundo, donde quiera que estés, y aunque ahora haya mucha energía hacia todos estos espacios tecnológicos, en realidad eso es una distorsión de lo que el yoga realmente es. El yoga es un camino de comprender quién somos, y a partir de esa nueva realidad que vamos creando a través de nuestras prácticas, a través de la relación con nuestros maestros, va a ir cambiando toda nuestra vida. Yo lo único que puedo decir es que en los últimos 20 años, desde que conocí a mi maestro en el 2003, ya 22 años, mi vida se ha transformado por completo. Y he tenido que dejar atrás muchas relaciones, lugares físicos, espacios, relaciones que yo creía que eran indispensables para mí. Y la verdad es que nada en esta vida es indispensable excepto el amor de Dios, excepto esa conexión que es hacia adentro, que es de una profundidad infinita hacia el centro de nuestro ser, que es como el centro de la galaxia. Y todas nuestras prácticas están dirigidas a ir a ese lugar. Y todo en ese plano material está diseñado para distraernos de ir a ese lugar. Entonces, en el último año, desde que mi querido maestro, digamos que ya soltó su cuerpo físico y ya él está en su camino y con los mejores deseos siempre, pero como decía Jesús, no podemos aferrarnos a nada, ni siquiera a nuestros muertos más queridos, tenemos que permitirlos que sigan. Entendí también que yo misma tenía que removerme de lugares donde yo todavía anhelaba sentirlo a él, específicamente en mi escuela, en Mysore, India, a la que fui 20 viajes, y donde él me llevó desde el puro principio, desde el primer saludo al sol, hasta que me introdujo en la serie 4, un camino de 20 años lleno de obstáculos, lleno de muchos retos que pude sobrepasar solamente porque él estaba dándome su apoyo. Desde que él ya no está, me he dado cuenta de que personalmente las decisiones que he tomado han sido las correctas para mi propio camino. Tal vez no han sido las más populares, pero yo no estoy en un concurso de popularidad. Yo soy una yogini y siempre busco esa visión que me permita en cada momento escoger aquello que me va a acercar a la verdad. Y desde que regresé de India en marzo, regresé con una lesión en la espalda porque un maestro, digamos que no muy bien preparado, me ajustó de una manera poco diestra, pongámoslo así. Y estos 6 meses desde que volví han sido meses de introspección, de sanación de mi cuerpo, de duelo por mi maestro. Pero también han sido meses de muchas realizaciones sobre el poder y la capacidad que todos tenemos de tomar decisiones nuevas y crear para nuestras propias vidas, y en mi caso, para mis estudiantes, que yo sé que muchos de ustedes me están viendo, que nos hemos conocido en persona, y tal vez no nos hemos conocido en persona, pero tal vez me has conocido en mis podcasts, o me has conocido en un grupo en línea, o me has conocido en una mentoría. Lo importante es que si estás aquí, es porque te interesa esta ciencia. Y el yoga es una ciencia donde uno prueba, se equivoca, repite, cambia, transforma. A veces tenemos que cambiar nuestra alimentación. En el caso mío, por ejemplo, ahora que estaba con esta lesión en la espalda, tuve que quitar, por ejemplo, todo el azúcar, tuve que dejar de comer muchas cosas que me gustaban porque estaba sanándome. Funcionó. Y de la misma manera que dejamos de comer ciertas cosas, también a veces tenemos que dejar atrás gente que no nos suma
y que más bien trae ruido y trae sus propios rollos y sus propios dramas, que bueno, cada uno de nosotros está aquí en esta vida para eso, está en esta vida para tomar responsabilidad por nuestra vida. Así que el poder de escoger en cada momento, yo siento que es lo más hermoso que me enseñó mi maestro, el poder de escoger qué es lo correcto para mí. Y como maestra de muchos en el mundo, especialmente en Hispanoamérica, yo sé que lo que yo estoy haciendo y lo que estoy diciendo de alguna manera impacta a mis estudiantes. Es igual que cuando una mamá, yo soy mamá de 7 hermosos seres. Todo lo que los papás hacen deja una huella en los hijos. Entonces siento una responsabilidad de ser muy clara. Hoy, el día en que la diosa feroz le corta la cabeza al monstruo, de por qué decidí separarme de mi escuela en India y de por qué para mí ese lugar ya no es lo que fue con mi maestro. Y esto quiero decir que es muy muy personal, que yo vivo mi vida en transparencia. Yo no pretendo ser algo que no soy. Como les dije al principio, a mí no me interesa ser popular. Yo simplemente tengo un compromiso con lo que mi maestro me enseñó. Entonces, desde ese lugar fue que decidí hace alrededor de 10 días dejar atrás esa institución y continuar enseñando con la bendición de mi maestro en mi corazón, que yo sé que la tengo y sé que tuve su confianza hasta el último día. La última vez que yo lo vi fue en Roma en agosto del 2024 y fue muy lindo, me recibió con mucho cariño. Estábamos muy felices de que estuviera en Roma por primera vez. Fue un taller muy hermoso. ¿Quién iba a anticipar que 3 meses después ya no estaría con nosotros? Pero la vida es así, a veces hay cambios muy súbitos y lo importante es que ante cada situación en la vida tenemos la capacidad de escoger. Yo fui a la escuela en febrero pasado porque nos invitaron, ya él me había admitido para estudiar con él en febrero, entonces me alegra muchísimo que yo sabía que ya él me había dado de nuevo entrada a la escuela. Para mí eso significaba mucho y fui honrando esa admisión y también con un deseo muy profundo de que de alguna manera pudiera confortar a su familia. Eso fue lo que había en mi corazón a pesar del dolor y a pesar de la ausencia. Fue muy crudo estar ahí, fue muy difícil para mí estar ahí sin él. Y pude ver como una serie de fuerzas empezaban a crear dinámicas que no estaban antes cuando él estaba. Y al principio como que no las entendía muy bien, tengo que decirlo, porque yo estaba en mi propio duelo y estaba muy triste y no estaba como en la onda social, estaba más bien como en un lugar de llorar mucho, de hacer mi práctica de llorar y ver las fotos suyas y recordarlo y a veces incluso estaba yo en las posturas y veía los piecitos cuando caminaba entre nosotros, cuando estaba contando el viñasa. De hecho fue muy crudo, era como que yo estaba como adentro y afuera, no estaba como muy... si ha muerto alguien cercano a tu corazón, ¿sabes la sensación? Es una sensación un poco surrealista. Fue después de que ya el mes pasó y ya yo volví a mi casa en el norte de la India y estando con mi esposo me di cuenta de que la lesión en la espalda se ponía cada vez peor y que no era un dolor temporal, que me di cuenta de que habían pasado muchas cosas que, digamos, que se salían de la ética de la escuela. Y viendo para atrás, revisando, decidí escribir al respecto y escribí específicamente para mis estudiantes, a todos los que de alguna manera, por razones ya más allá de nosotros, que yo le llamo karma, nos encontramos en esta vida y tuve el gran honor y el gran privilegio de guiarlos en esta práctica del Ashtanga. Así que escribí un blog que lo puedes encontrar, sigue en línea, que se llama La muerte de mi escuela, en Mysore. Y está en mi blog de WordPress, está en español y también está en inglés. Entonces, eso causó un montón de olas, así.
Esto sucedió en marzo. Y bueno, ya yo estaba de regreso acá en Madrid, donde estamos viviendo ahora, y la lesión no mejoraba, y tuve que ir a muchos médicos, tuve que hacer muchos exámenes, tuve hasta que empastillarme, porque ya el dolor era más allá, tuve que dejar de practicar, obviamente, tuve que empezar a ir a terapia, y en eso he estado en los últimos meses. Durante esos meses fue muy interesante porque cuando yo saqué el blog, yo de alguna manera esperaba que mis colegas que estaban ahí conmigo dijeran, ¡hey! Yo también vi eso. Y fue muy interesante. Muchos me escribieron de manera privada, pero nadie se atrevió a salir público. Solo yo. Y empecé yo a incluso cuestionarme. Y yo decía, ¿será que mis percepciones? Pero no, había una parte mía que estaba muy segura, primero, de que la lesión que me habían infligido este maestro, porque hubo certificaciones ahí que se otorgaron de una manera muy, muy extraña, porque las certificaciones y las autorizaciones solo las daba mi maestro. Y él, bueno, no tenía ni 3 meses de haberse ido y ya había gente ahí. Digamos que no se sintió bien y ahí hay que confiar mucho, ¿verdad? En la boca del estómago, que uno dice, esto estuvo raro. Fue por ahí de julio, vean qué interesante, que uno de mis colegas, Todd, en Atlanta, y su esposa Bryce salieron conmigo diciendo, hey, el emperador no tiene ropas. Aquí en febrero del 2025 sucedió algo muy antiético en la escuela. Y entonces esto se los cuento porque este es como el preámbulo de un deseo de las fuerzas que están intentando apoderarse ahora de esa escuela, de que yo me calle o de alguna manera ensuciar mi carácter o de alguna manera hacer una campaña que, digamos, que de alguna manera quite autoridad a lo que he dicho. Y Mahatma Gandhi decía que primero te ignoran, después se ríen, luego te atacan. Eso significa que ya ganaste. Es muy interesante lo que está sucediendo, pero en vista de que hay muchas fuerzas oscuras que ahora, digamos, que se apoderaron de ese lugar físico, que ahora para mí es simplemente un galerón ahí en el medio de la selva, que ya no tiene energía ni tiene la protección de un maestro verdadero, un maestro que conocía la serie, que él era en su vida un ejemplo impecable de integridad y de los principios del yoga, el fundamento. Ese lugar ya no tiene nada que darme, y por eso fue que decidí separarme de la escuela. Esta campaña de difamación obviamente que favorece a los que se otorgaron entre sí las certificaciones y porque era amigo de aquel, el otro, y esto frente a una viuda, la esposa de mi maestro, que no sabemos muy bien si fue cómplice del asunto o si fue más bien víctima de la manipulación. Esa es la gran duda que tenemos mis amigos Bryce y todo, y poder ver los videos. Los videos están en inglés, pero bueno, si hablas inglés, anda a mis canales de YouTube, Ashtangini Mariela Cruz India, y el de Todd se llama The Confused Wanderer y el de Bryce se llama Esoteric Atlanta. Y esto, bueno, hicimos varios videos y luego se nos unió Cristina de Grecia, que también una querida maestra, también un ejemplo. Ella no fue, digamos, que estudiante directa de Sharaji, pero es estudiante de Manju, y su esposo Derek, él fue el primer Ashtangi, digamos, en Europa. Entonces ella, bueno, tiene más de 30 años de práctica, estaba muy cercana también a la familia y en pocas palabras fuimos 4 gatos. Yo, Todd, Bryce en Atlanta y Cristina en Grecia, que salimos a decir, hey, algo muy grave pasó aquí y lo están intentando tapar, y están haciendo un montón de cortinas de humo y están distrayendo lo que están haciendo ahora también a nivel político, ¿verdad?
Por cierto, en Estados Unidos, porque estas fuerzas son de Estados Unidos y de Canadá y bueno, tristemente tiene tentáculos en todo el mundo, pero básicamente el legado de mi maestro está ahora en manos que yo calificaría como de dudosa procedencia. Entonces, este vivo lo hago sobre todo para mis estudiantes. Yo sé que los que tenemos ya una relación de años, esto en realidad no toca para nada nuestra relación, de hecho más bien lo fortalece, porque digamos que son frecuencias muy bajas y como decimos en español, las cosas se toman de quien vienen. Pero si ya querés entender bien la raíz de todo digamos, esa campaña de difamación de mi nombre, también subí un video en español, por cierto, que grabé en Santa Cruz, Bolivia, en julio del 2022, cuando tuve un desencuentro muy serio con la anfitriona que me invitó a enseñar ahí. Y obviamente que mi misión siempre ha sido representar a mi maestro, y yo eso me lo tomaba muy en serio, y mi maestro siempre fue un maestro estricto. Y si estás aquí, estuviste en alguno de mis talleres, yo sostenía el espacio con seriedad. Yo no era de las maestras que, como te dije, que querían popularidad y seguidores, no. Yo quería realmente que los estudiantes entendieran el método y el poder que tiene este método del Ashtanga Yoga para transformarnos la mente. Entonces sí, más de una vez tuve que decir que no. En Costa Rica tuve que decir que no a varias personas que querían que yo los recomendara y no tenían las cualidades para ser recomendados. Y esta gente obviamente que se enojó conmigo. Obviamente que no les caí muy bien, pero a mí no me interesaba eso. A mí lo que me interesaba era presentarle a mi maestro buen material. Por lo menos que yo tuviera una experiencia con esta persona positiva. Igualmente, vean qué interesante, me equivoqué con 3 estudiantes que los presenté y no tenían, eran personas de doble cara. Está bien, soy humana, hago errores, pero yo siempre de verdad que tuve como mayor propósito ser un filtro para mi maestro, para que no le llegara gente de dudosa procedencia. Entonces, esta gente que no les di la recomendación, lo siento, no estaba en sus karmas conocer a mi maestro, y a los que les di la recomendación y a los que envié a los talleres y a los que envié, varios de ustedes, varios estuvieron en Miami con mi maestro un mes antes de que él muriera. Me alegra tanto que lo conocieran. Yo sé que les insistí mucho que lo conocieran porque yo realmente sabía que él era una fuente de luz y de amor en este mundo. Y es desde ese lugar de privilegio que yo tuve de estar con él por más de 20 años, que me ha correspondido en estos últimos meses desde su partida decir, hey, esto no está bien. Y por lo tanto le he caído mal a mucha gente, sobre todo a los que esperaban que nos tragáramos las acciones así como realmente gente que es muy cínica. Entonces, parte de nuestro poder es la capacidad de decidir, y a mí esta decisión me ha dado mucha paz de separarme ya, de quitar mi nombre de esa lista. No siento que sea en este momento un grupo que suma nada a mi vida, al contrario, yo quiero conservar en mi corazón ese lugar sagrado que compartí por tantos años con mi maestro, sus enseñanzas, su apoyo, su confianza, porque me dio su confianza de muchas maneras. Bueno, como les dije, me aceptó para practicar en febrero del 2025. Cuando él nos aceptaba, nos escogía entre 10,000 aplicaciones. Me aceptó 4 veces para ser su asistente en los últimos 5 años, desde el 2019 al 2023. Así que pude estar cerca suyo y pude aprender tanto. Y como estudiante para siempre, porque él será mi maestro para siempre. Mi deber era decir, hey, esto no tiene nada que ver con lo que yo viví. Y yo no soy una maestra de 5 años que ya me autorizaron nivel 1, no. Soy una maestra de más de 20 años, más de 20 viajes. Yo llegué ahí cuando todavía estaba enseñando Pattabhi Jois en el año 2003.
Entonces he visto muchas cosas y he visto muchas de estas fuerzas que ahora están saliendo hacia la luz como serpientes que salen, que no salían en su momento porque mi maestro todo lo tenía, ¿verdad? Él era la protección, él era el escudo. Y ya sin ese escudo, para mí, como lo fue, ese lugar es peligroso. Y no quiero tener que ver nada con la gente que de alguna manera está autodenominándose ahora como los herederos de su legado. Nada, es que desde antes tampoco quería nada. Yo en Mysore siempre estaba en mi apartamento y tenía muy pocas interacciones, generalmente con mis estudiantes con los que había llevado, y esas eran mis interacciones. Yo nunca quise estar en el círculo de los populares o de los que ahora dicen que es que eran uña y carne con mi maestro. O sea, ahora pueden decirlo todo, pero yo sé que lo importante en todo este año de duelo por su partida es que cada uno de nosotros siga practicando. El método es maravilloso, el método es una medicina. Así que si me estás escuchando y ya haces tu práctica, por favor seguir practicando. Tu práctica en realidad es la maestra, tu práctica te va a dar todas las respuestas y te va a dar también la dirección en las encrucijadas, así como me la está dando a mí. Yo estoy, gracias a Dios, ya practicando de nuevo. Estoy aquí en un chala muy hermoso en Madrid, el primer chala. Tengo un maestro que estudió en Patavillo. Estoy muy feliz de poder continuar mi sadhana. Y estoy en un momento de recogimiento. Sigo enseñando, por supuesto que sí. Y estás invitado a mis programas. Yo enseño con mi maestro en mi corazón. Y lo haré hasta el último día de mi vida. Y si has sido mi estudiante y estás recibiendo mucho ruido, yo lo que te recomiendo, yo no te voy a decir lo que tienes que pensar, eso ya está en tu corazón. Yo lo que te recomiendo es que hagas tu práctica. Y tu práctica te va a dar en última instancia todas las respuestas que necesitas. Han sido muchos los que han sido atacados en el pasado por defender la verdad, pero mi maestro siempre decía: defiende el Dharma y el Dharma te defenderá de vuelta. Y yo tengo esas palabras grabadas en mi alma. Y yo sé que yo he hecho lo correcto y que callarme primero hubiera sido un riesgo para mis propios estudiantes, a los que siempre estimulé para que fueran a Mysore. En este momento yo no puedo recomendarles que vayan ahí, a menos que vayan a estudiar con la maestra de mi maestro, como Saraswati Ji, que también tiene su escuela abierta, o que estudien con Manju en Estados Unidos. Esa es mi recomendación. Pero ya yo no puedo recomendarles que vayan al cascarón de lo que fue mi escuela. Y por eso es que todas estas fuerzas están reaccionando, obviamente. Y no tiene nada que ver conmigo, así que en realidad ni siquiera vale la pena ponerles atención. Hoy, en el día de la victoria de la diosa sobre la oscuridad, te agradezco mucho estar aquí. Te agradezco también si me has mandado algún mensaje, porque aunque no te conozca, cada mensaje me ha dado esa confirmación de que sí, que tiene sentido defender la verdad, de que no muchos van a escuchar, pero eso no importa. Eso ya tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si mentimos, si difamamos, si manipulamos, eso ya tiene que ver con nuestros karmas personales. Y si defendemos la verdad, también tiene que ver con nuestros karmas personales, y ya cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas al final de esta vida sobre nuestras acciones y pensamientos. Y lo más lindo es que yo estoy en paz. Estoy en paz con mi camino, estoy en paz también con la muerte de mi maestro. Y le agradezco que me haya puesto este reto frente a mí para probarme si realmente lo había escuchado. Porque mucha gente escucha, pero no escucha. A la hora de tomar acción, sus acciones no son claras. Yo he sido clara en mis acciones y las volvería a tomar, incluso con los dolores de cabeza que me han traído, porque me han dado paz y me han dado también esa capacidad de discernir entre el agua y el aceite.
como dice en la Biblia, entre el trigo y la mies, entre lo falso y lo verdadero, que creo para mí que es el yoga más importante, el viveka, el discernimiento. Si te estás tragando muchas mentiras, hay algo en vos que todavía necesita practicar más. Y si estás viendo todas las mentiras por lo que son, seguí haciendo tu práctica. Muchas gracias, con mucho amor, específicamente para mis estudiantes queridos que si ven esto les pido que lo compartan, y a vos también, que si tal vez no te conozco pero has leído cosas y has estado en discusiones de personas que ni me conocen o de personas que tal vez tienen intereses creados para que vayas más profundo. Gracias, mucho amor hoy en el día de la victoria de la diosa. Om Gurave Namaha. Om Namah Shivaya.